Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo la primera carta de Juan, capítulo 1 y versículo 10, donde dice: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Aquí el apóstol cierra el párrafo con una tercera cláusula condicional, que contiene una afirmación incorrecta, ya que corresponde a una contradicción de la enseñanza anterior, que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y aquí se pretende que haya alguno que no ha pecado, esto es, una persona que se considera santa por sí misma y no cae nunca en el pecado, o de otro modo, que no ha caído nunca en el pecado. Por otro lado, el perfecto del verbo expresa la idea de una negación continua de ausencia de pecado. Pero nótese que esta negación es ya un pecado consistente en llamar mentiroso a Dios mismo, quien afirma que todos los hombres son pecadores. El que afirma que no tiene o que no ha pecado no es un cristiano firme y lleno de fe, sino alguien que llama mentiroso a Dios. Este es un proceso más grave que engañarse a sí mismo, ya que es acusar a Dios de mentiroso, ya que su palabra afirma que todos pecamos en alguna medida. Proverbios, capítulo 2 y versículo 9 dice: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Por tanto, note que es una negación de la verdad de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hacer a Dios mentiroso es afirmar que él miente. De otro modo, le ofendemos al afirmar que hay hombres que no pecan, ni pecaron, ya que es una forma expresiva del pensamiento gnóstico. El enviar Dios a su Hijo para salvar a los pecadores, hay, según esta afirmación mentirosa, hombres que no necesitan salvación porque no son pecadores. Y note que el segundo problema que ocasiona una afirmación semejante es que la palabra no está en nosotros. La contradicción a la verdad revelada en la Escritura sobre la universalidad del pecado se contradice y, por tanto, no encuentra lugar en la vida del que afirma lo contrario a la revelación. La negación del pecado pone de manifiesto la actitud arrogante del que no se arrepiente por aferrarse no a la palabra de Dios, sino al pecado. Hay una correlación de afirmaciones que terminan en esto. Mentimos, versículo 6. Nos engañamos, versículo 8. Hacemos a Dios mentiroso, versículo 10. Así pues, se podría cerrar el capítulo destacando dos lecciones entre las muchas que encontramos en él. Primero, la realidad de la vida de comunión con Dios, que solo es posible cuando se ajusta a sus demandas, ya que es una vida que se desarrolla en la esfera de la luz, siguiendo fielmente al Señor. Quien vive en la realidad de la comunión con Dios no anda en tinieblas, esto es, no vive en la práctica del pecado, cualquiera que sea la forma de expresión del mismo. La vida de comunión exige la confesión de pecados, y como se ha considerado, confesar indica decir la misma cosa, esto es, aceptar para la vida
lo que Dios establece como separación del pecado, ya que no sólo debe de confesarse, sino que es imprescindible separarse de la práctica del pecado. Este es cuanto sea contrario a la voluntad de Dios, entre los que están las faltas de amor hacia los hermanos, que será uno de los temas más destacables de la epístola. El remedio para restaurar la comunión con Dios, interrumpida por el pecado, es la confesión. Esto debiera ser una de las ocupaciones diarias de cada creyente. Como el publicano escuchó a Dios decir: «Tú eres pecador, reconozco la verdad y oro diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador». Continúo ahora con el capítulo 2 y versículo 1, donde dice: «Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo». El apóstol sigue el tema del pecado, con que termina el capítulo anterior, y lo hace para dirigirse a los lectores con una forma afectuosa llamándoles hijitos. Es posible que en la mente de Juan estuviesen presentes las palabras del Señor Jesús en la última noche con ellos, a quienes llamó de este mismo modo. En Juan, capítulo 3 y versículo 33 dice: «Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir». Así pues, es una forma típica de Juan. Refiriéndose a ellos de este modo, hace notar que, aunque eran niños en la comprensión de muchas de las verdades doctrinales, especialmente en lo relativo al pecado y a Jesucristo, pero al mismo tiempo le son muy amados. Pero no solo está el sustantivo hijitos, sino el pronombre personal que actúa aquí como posesivo, por tanto son sus hijitos. ¿Acaso la mayoría de ellos han tenido una relación con Juan, no solo como apóstol, sino como pastor de la comunidad? Aunque hijitos son también hermanos con el apóstol, término que generalmente usa el apóstol Pablo a referirse a los creyentes. No son conceptos distintos, sino idénticos, ya que los cristianos en las iglesias locales forman núcleos más pequeños que para los pastores, y los apóstoles son como padres espirituales de cada uno de ellos. Es por eso que Juan se dirige de este modo a los que para él son como hijos pequeños, que necesitan una relación personal y afectiva en medio de los problemas que comportan. Y note que el apóstol le recuerda el propósito de cuánto ha escrito hasta aquí. Todas esas cosas tienen la mención de evitar que pequen, y por tanto debe de orientarlo o dirigirlos a la luz, ya que quien camina en la luz no está en tinieblas, es decir, la vida conforme a Dios demanda y se manifiesta en santidad. También nótese que, con todo, el pecado forma parte de la experiencia de todos los hombres, incluyendo también a los creyentes. La solución para el problema del pecado es la confesión, como dice el capítulo 1 y versículo 9. Pero el apóstol presenta aquí otra realidad, como es la condición de abogado de Jesucristo. Primeramente, el apóstol se refiere a la posibilidad de un salvo que ha caído en pecado, y el hecho de que los creyentes pecamos es una lamentable evidencia. Por otro lado, el término griego denota el oficio de intercesor, defensor, ya que el término se usa para designar tanto al Espíritu Santo
como también a Cristo. Juan capítulo 16, versículo 7 dice: Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cristo se refirió al Espíritu Santo como a otro intercesor, lo que implícitamente lo sitúa a él mismo como un verdadero intercesor o ayudador para sus discípulos. En su oficio celestial, Jesucristo se presenta exponiendo la causa de otro delante del tribunal de Dios, mientras que por otro lado, Satanás efectúa su oficio de acusador de los creyentes. Jesús, por tanto, ejerce el oficio de defensor de quienes ha salvado, de manera que defiende a cada creyente aunque esté acusado de pecado que verdaderamente cometió. Ahora bien, ¿cuándo lo hace? Sin duda alguna, en el mismo instante en que está pecando, y no cuando el cristiano confiesa su pecado. De otro modo, el oficio de abogado de Jesucristo no es algo que ocurre una vez para siempre, sino que continuamente está ejerciendo ese oficio por los creyentes que viven en el mundo, en la vida de santificación, esperando la glorificación que los liberará de la presencia del pecado. Pero también es necesario entender que el abogado celestial no implora el perdón del ofensor, ya que Dios no puede ser clemente con el pecado. Y todavía más, no está presentando cómo hacer en ocasiones un abogado, justificación al pecado cometido, ya que legalmente no hay disculpa alguna para el pecado, que es un delito cometido en contra de Dios. No puede haber injusticia alguna en la realización del oficio de abogado, porque el que aboga es llamado por Juan, Jesucristo el justo. Así pues, no se trata de calificar de justo al Señor Jesucristo, que es justo en grado infinito, sino que actúa en plena justicia en la intercesión por los santos. Por otro lado, el acusador de los hermanos lo hace en justicia, denunciando el pecado y poniendo de manifiesto que la muerte es la única forma para el delito cometido. Pero sin embargo, Jesucristo, el abogado, presenta la defensa basada en la sustitución que del pecador llevó a cabo en la cruz, llevando sobre sí el castigo por ese pecado. Al haber sufrido el castigo por el pecado, demandado por la justicia de Dios, demanda la aplicación de la justicia para la transgresión del pecado. Y esta admirable verdad debiera de conducir nuestros deseos personales a la práctica de la santidad y al alejamiento del pecado. Cada creyente es mantenido sin la responsabilidad penal del pecado en razón de la propiciación operada en la muerte de Cristo. Ese abogado, Jesucristo, el justo, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Romanos, capítulo 8 y versículo 34 nos dice: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y también Hebreos, capítulo 7, versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Espíritu Santo es nuestro abogado en la tierra, junto a cada creyente. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
Así pues, mientras que Jesucristo lo es en el cielo junto al Padre, el Espíritu Santo lo es aquí en la tierra, ya que no es un amor que aboga ante el ejercicio de la justicia, sino que es la justicia que aboga ante el amor de Dios, porque ya no puede ejecutar la pena del pecado cometido, ya que fue cargado sobre el Cordero de Dios que ocupó nuestro lugar en la cruz. Este abogado habla al Padre en defensa del que pecó. Por tanto, la persona que cree tiene vida eterna y ya no viene a condenación. Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El pecador justificado viene a pertenecer a la familia de Dios, como hijo en su casa. Efesios, capítulo 2, versículo 19 nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por tanto, este que peca no necesita la justificación del juez, sino el perdón del Padre. Basta con que restaure una correcta relación mediante la confesión. La obra de salvación es absoluta, completa y definitiva. Por tanto, nadie que haya recibido el perdón de pecados y la vida eterna puede venir a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y voy concluyendo con esto. La defensa de Cristo es nuestro antídoto contra el pecado mientras caminamos en la luz, porque para conocer a Dios es necesario guardar sus mandamientos y amar a los hermanos, y no amar al mundo, ni prestar tampoco atención a los anticristos, contra quienes nuestra seguridad está en la unción interior de Dios para permanecer en Dios. Es por eso que abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Cristo es abogado. Ahora bien, no de los justos o rectos, porque así como no vino a llamarlos al arrepentimiento ni a morir por ellos, así los tales no tienen necesidad de abogado, ni él es uno para ellos. Pero sin embargo, como vino a llamar a los pecadores y a salvarlos y murió por ello, el justo por los injustos. Amigo y amiga oyente, Jesucristo, como nos dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 18 versículo 11, Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La salvación de tu alma, la comunión con Dios, la vida eterna con Dios. Esto se había perdido a causa del pecado, que no había sido o no ha sido confesado aún todavía. Es por eso que es por medio de la fe en Cristo que vino a salvar a los perdidos y a las perdidas, es que la persona puede ser salva. Es por ello que mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú des el primer paso de fe, depositando esa fe en Él, en Jesucristo y en su obra expiatoria que llevó a cabo en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora que viene a Él en arrepentimiento. Por tanto, te invito para que tú le puedas aceptar en tu corazón. Para ello, debes de orar e invitarle a que venga a tu vida. Si no sabes cómo hacerlo, te puedo ayudar con esta oración. Repite conmigo y di: Señor Jesucristo, te quiero dar gracias porque tú has venido a buscar lo que estaba perdido. Y yo, hasta ahora, soy una persona perdida, sin rumbo fijo, con muchas dudas. Pero creo que tú puedes salvarme, que tú dites tu vida en la cruz del Calvario, para que por medio de la fe
yo pueda tener esa salvación en este día. Te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Te recibo ahora en mi corazón como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.